Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería y pues hoy vamos a comenzar una parte nueva de lo que estamos estudiando de la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver un tema muy importante que es cortito, lo vamos a ver yo creo que en En una este. sola sesión, Ujú. pero es muy, muy importante, ¿verdad? Todos son importantes, pero este también lo es. Y es muy, muy interesante que estamos viendo parte por parte la vida, el ministerio, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en esta fase. Y realmente, pues, ha sido muy interesante estarlo estudiando de esta manera tan detallada. Ha sido, para nosotros ha sido muy bueno, esperamos que también para ustedes. Ujú. Y vamos a iniciar ahora el tema de las tentaciones de Jesús. Y que esto definitivamente era un plan trazado por Dios. O sea, a Dios no se le escapa nada y ni pensamos, tenemos muchas ideas ahí que luego vamos a ver, acerca de esto, de que pobrecito, de que pues llegó y etcétera, ¿no? Pero nos dice en Mateo 4:1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. O sea, ya había un propósito. Ese era el propósito. No podemos decir que él estaba en otro propósito y que llegó el diablo ahí a tentarlo, sino que ese era el propósito concreto y específico que tenía el Espíritu de Dios para llevarlo al desierto. Las tentaciones de Cristo no deben de ser consideradas como si el Señor fuera una víctima, ¿no? De que estaba él muy quietecito ahí orando o algo y que haya llegado el malo ahí a asustarlo, este, que Satanás haya llegado a molestarlo, sino que más bien él es el que va al encuentro de este propósito, de encontrarse con Satanás, de ser llevado por el Espíritu, para que entonces fuera tentado, fuera probado, Ujú. como muchos de nosotros en nuestra vida. A veces consideramos, ¿no? Que el enemigo anda detrás de nosotros, pero ¿cómo sabemos si Dios está esperando de nosotros una prueba para que nosotros la pasemos, ¿verdad? Para que enfrentemos esas tentaciones que todos tenemos y que todos vamos a seguir teniendo mientras estemos aquí en la tierra. Ujú. Entonces dice, el Señor va en el poder del Espíritu, esto es, su humanidad bajo el control del Espíritu Santo. Y así, si nosotros también caminamos con esa actitud, con esa confianza de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces pues vamos con la certeza de que vamos a poder vencer cualquier tentación, ¿no? Ujú. Así es, así es. Algunas de las ideas erróneas que se tienen con respecto a estas tentaciones, como decía la esposa, vamos a verlas, hay tres de ellas. La primera dice, Jesús fue al desierto y ahí fue perseguido por Satanás. No, no fue de esa manera. Entonces, el Señor Jesús iba al desierto precisamente para ser tentado, ya sabía perfectamente a lo que iba y Satanás no lo andaba correteando de un lado para otro. Él fue a lo suyo y lo que podemos leer es de que estuvo muchos días, 40 días, ayunando y al término de ese ayuno fue que se vinieron estas tentaciones, ¿verdad? Fue exactamente en el momento que tenían que llegar, pero Satanás no lo andaba persiguiendo para tentarlo, sino que el Señor Jesús ya sabía lo que iba a hacer y como dice la esposa, fue a enfrentarlo, ¿verdad? Otro punto, ¿Jesús pudo haber caído en la prueba? No, el Señor Jesús no iba a caer en la prueba. Realmente nosotros decimos que son tentaciones, que son pruebas, pero sabíamos, o él sabía perfectamente que no iba a caer. De hecho, si hubiera habido alguna pequeña sombra de duda, pues no lo hubiera hecho, simplemente, ¿no? Pero él estaba totalmente seguro de que no iba a caer en la tentación y por lo tanto permitió que el enemigo lo tentara de todas las formas posibles. Lo vamos a ver en esta misma clase, de qué manera fue tentado en toda su humanidad, incluso hasta como Dios, para ver
qué es lo que iba a hacer, pero el Señor Jesús ya tenía todo bien calculado y nunca iba a caer en esta tentación. Y como tercer punto, que Satanás dudaba si Cristo era o no el Hijo de Dios. No, también ahí es un error. ¿Por qué? Porque Satanás sabía perfectamente quién era Jesús, ¿verdad? Ahora sí que para eso fue él y no mandó a alguno de sus ayudantes, sino que fue Satanás en persona porque sabía de quién se trataba. Dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí no es que Satanás dudara, menos todavía que el Señor Jesús dudara, sino más bien era así como una pregunta así inicial para que empezaran ahí a ponerse las cosas más interesantes. No es una expresión de duda, no es que ninguno de los dos dudara de la persona de Jesús, sino más bien para ver qué es lo que se iba a responder a esta provocación, que más bien era una provocación abierta que le estaba haciendo Satanás al Señor Jesús. Y esta es la misma tentación, aprovechando el camino, es la misma tentación que nos viene a hacer a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces viene y te dice, a ver si eres hijo de Dios, tal cosa? No es que sepa o no sepa si eres, ¿no? Y tampoco que tú lo sepas o no, sino más bien a ver cómo vas a responder, a ver qué es lo que viene a continuación. Esa es la intención, que podamos dudar, que podamos temer un poco acerca de lo que va a pasar, pero podemos estar totalmente firmes y el Señor Jesús nos da una muestra de cómo lo hizo. Así es. Lo que Cristo entonces estaba demostrando es que el hombre puede vivir plenamente obedeciendo a Dios. Eso es lo que prácticamente Jesús vino a enseñarnos, la manera de cómo relacionarnos con Dios, cómo mantener esa comunión y cómo podemos nosotros, a través de la obediencia, pues sortear todo lo que nos podamos enfrentar en la vida. Entonces, Cristo aquí está demostrando que Dios debe de ser obedecido, que su palabra es digna de ser creída y que solo Dios debe de ser adorado, ¿no? En estas tres aspectos en que fue tentado, ¿no? En el cuerpo, a través del hambre, en el alma y en el espíritu, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Así es. Vamos a ver entonces estas tentaciones que son muy interesantes cuando realmente las podemos estudiar bien. Primero, se va sobre el cuerpo, ¿verdad? Mateo 4, del 2 al 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la primera tentación que hace Satanás, pues es de hambre y al mismo tiempo lo está diciendo, le está haciendo dudar de su persona, de su propósito, ¿verdad? Le está diciendo, si eres hijo de Dios, pero lo que en realidad le estaba diciendo es, bueno, tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿no? Vamos a suponer que eres el Hijo de Dios. Entonces, si realmente eres el Hijo de Dios, pues entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. No te cuesta absolutamente ningún trabajo. Hazlo para que entonces podamos ver que realmente tienes esa capacidad, que realmente eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces así fue la cosa. Y analizamos un poquito cómo era el contexto de esto. Dice que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Entonces, las personas que han ayunado mucho, yo la verdad es que no lo he hecho con un periodo tan largo, pero la idea es de que cuando un día no comes, pues bueno, te da hambre, ¿no? Si otro día no comes, pues también te vuelve a dar hambre. El tercero te vuelve a dar hambre. Pero ya a partir de un cierto momento ya no tienes hambre, porque lo que hace tu cuerpo es que se empieza a alimentar de las reservas que tienes. Todos tenemos una reserva, algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos tenemos una reserva de grasa, básicamente. Entonces, ya el cuerpo, como vio que no le estás alimentando, entonces se autocome, ¿no?
pero llega un momento en que ya no tiene nada que comer. Entonces, como ya no tiene nada que comer, entonces empieza a comer ya no la grasa, no la reserva, sino que se empieza a comer el tejido. Y ahí es cuando está esta hambre, ¿verdad? Se está refiriendo a un hambre que duele, y aún es un hambre que pone en peligro la vida. Y entonces en ese momento es cuando llega este bárbaro y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces no es tan sencillo como si te lo dijeran ahorita que acabas de comer, ¿no? Sino que realmente era un hambre que dolía, un hambre muy, muy fuerte. Y se lo está proponiendo, le está proponiendo una solución a su problema, ¿verdad? Esa es una de las armas de Satanás, que es muy sutil. Entonces te va a decir algo que aparentemente es razonable, ¿no? Que es lógico para el momento en que estás viviendo, con el propósito de que no creas, ¿no? Que tu fe falle, que empieces a tener miedo, que empieces a tener dudas. Entonces, en ese sentido es que lo está diciendo. Y si bien el Señor Jesús ya sabía que iba a tener hambre y que iba a llegar a ese momento, pues también fue el momento oportuno para poderle presentar esta tentación, ¿verdad? Eh, el Señor Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le responde ¿con qué? Pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos, que conozcamos, que memoricemos la palabra de Dios, porque es un arma que tenemos, ¿verdad? En contra de la tentación, en contra del enemigo cuando ésta se presenta. Ujú. Bueno, y vamos a ver cómo son estas tentaciones que van en relación a las promesas de Dios. O sea, el enemigo siempre va a hacer, va a tratar a través de lo mismo que Dios ha dicho, de tratar de tergiversar las cosas que Dios dice, de alguna manera, ¿no? De voltearlas, de cambiarlas, de engañar, ¿no? Porque ahí viene el engaño. Entonces en Mateo 4, 5 a 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús, ¿qué fue lo que le contestó? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta palabra que utilizó Satanás para tentar al Señor Jesús se encuentra en el Salmo 91, 1 y 12, donde dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero entonces ahí viene el enemigo, o sea, aquí está hablando de una manera literal, ¿no? A lo mejor nosotros podemos entender que los salmos pues eran canciones y por lo tanto eran poemas, pertenece al grupo de libros poéticos, precisamente. Entonces, al utilizarlo Satanás en forma literal, pues a ver si caía de la manera que se suicidara, porque pues al caer, y no fuera sostenido por ángeles, pues iba a terminar, a romper el propósito y la obra de Dios que ella tenía preparado, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver, cómo el enemigo pues utiliza las promesas de Dios para tentarnos, ¿no? Para hacernos dudar o para aventarnos, empujarnos. Sí, así es. Entonces, aquí lo que le está diciendo Satanás a Jesús es de que, bueno, me estás respondiendo con la palabra, ¿vale? Pues con la misma palabra yo te digo que hay una promesa para ti. Pruébala, prueba la palabra de Dios, a ver si lo que dice es cierto o si nada más estás hablando, ahora sí que de oídas, ¿no? Entonces, de una forma muy, muy sutil, muy, muy delicada de poner a Jesús en un aprieto. Ahora, ¿qué hago, no? Si no los hicieran nosotros, nos pondría ahí en un predicamento. ¿Ahora qué voy a hacer?
Le voy a creer la palabra, porque ahí ni siquiera estabas dudando de Satanás. ¿Voy a creer la palabra o no voy a creer la palabra? Pero el Señor Jesús, bueno, pues, obviamente, pues fue más hábil, ¿verdad? Tenía mucho más sabiduría que Satanás, y lo único que hace, pues, es decirle, mira, yo sé cuál es la intención de tu corazón. No me estás diciendo esto para hacer probada la palabra, sino que tú estás queriendo engañarme, tú estás queriendo que yo dude, tú estás queriendo que yo haga un, eh, un acto que es contra toda lógica, contra toda prudencia, y así no es el asunto, ¿no? Esto me hace recordar a algunas personas que en su servicio luego se ponen a tomar veneno y a que los piquen las serpientes para ver si se cumple la palabra de Dios. Eso es tentar a Dios, y eso es algo que está más allá de lo razonable, ¿no? Entonces, claro que cuando es necesario, Dios va a responder, y va a responder positivamente, ¿no? Con Pablo lo picó una serpiente y todos estaban esperando a ver a qué horas moría, y no le hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no estaba tentando a Dios. Pues simplemente Que Dios ahí sí lo ahí, guardo. ahí Dios lo guardó de esa situación, ¿no? Y de esa manera Dios nos va a estar guardando a nosotros, pero sin que nosotros nos estemos exponiendo a un peligro de una manera insensata, ¿no? Ujú, ujú, así es. La tentación entonces en la esfera de la gloria personal. Aquí ya llegamos a este punto, donde en Mateo 4, del 8 al 10, nos dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Satanás, que estaba ofreciéndole a Cristo lo que había obtenido por usurpación cuando desde Adán, ¿verdad? Que cedió, ahora sí que le cedió todo lo que Dios le había dado en el pecado. Pero la sutileza de esta tentación abarca dos aspectos importantes. Uno, que es, le dio una condición para recibir todos estos reinos, ¿no? Que me adores, así le dijo. Si me adoras, le puso una condición, yo te entrego todo esto, ¿no? Y ¿por qué? Obviamente si sucumbía a la tentación, pues entonces Satanás se convertía en digno de ser adorado, y entonces pues estaría sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Estaría sobre Dios mismo en todo caso, que es lo que pretendía de alguna manera. Y el segundo aspecto es que no sería necesario que fuera la cruz. ¿Para qué? Si puede tener pues todo el dominio de la tierra, ¿no? Y todo el dominio de las ciudades y todo. Entonces, pues como planteándole, pues mira, si te evitas de sufrir, del sufrimiento de la cruz y de todo, ¿no? Pero pues también eso nos hubiera pues impedido tener la salvación. Así es. Entonces, pues aquí nosotros tenemos en esta tentación pues la victoria, porque el mismo Jesús le dijo, vete, Satanás, o sea, ya, no tengo nada que hablar contigo, o sea, no hay manera de que pueda seguir, no tengo ninguna razón para seguir hablando contigo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ya no hay más que decir. Ya no hay más que decir, porque, bueno, esta tentación es tremenda, ¿no? O sea, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por poder, Por tener poder. ¿no? Por tener Dominio. posesiones, dominio, es capaz de cualquier cosa. Y sin embargo, el Señor Jesús aguantó perfectamente bien. Bueno, ¿cuál es el resultado de estas tentaciones, de todo este proceso? Dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ahí está el resultado. Si tú aguantas la tentación, ¿qué va a pasar? Pues van a venir ángeles y te van a servir, ¿verdad? Si ya pasa la tentación, entonces
pasas de grado, ¿no? Como en la escuela, pasas al siguiente año y entonces, pues ya aquello que tenías anteriormente ya no tiene mayor problema y ahora vamos a enfrentar cosas, pues de mayor, Superior, de grado de superior. grado superior, ¿no? De mayor Ujú. dificultad, sí, de mayor responsabilidad y bueno, pues en ese sentido estamos. Le dice el Señor Jesús a Satanás, vete, Satanás. Pero no estés aquí ya más, haciendo mala sangre, ya vete, ya no estés aquí, quitándome el tiempo, tengo otras cosas más importantes que hacer. Ya lo que me tenías que decir, ya me lo dijiste, te escuché atentamente, te respondí lo que merecía, ya, vete, vete, no estés, ya en estos lugares, ¿no? Entonces ahí se ve la autoridad que tiene el Señor Jesús en aquel tiempo y que la sigue teniendo y que ahora nos las ha Con dado mayor a razón. nosotros, ¿verdad? Nos la ha delegado. La autoridad se puede delegar, por supuesto. Entonces, aquí vemos de una manera muy, muy clara, muy patente, que el Señor Jesús tiene la autoridad en el cielo, en la tierra, de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Tal como dice Pablo en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí se ve claramente, ¿no? Que ante el nombre de Jesús, Satanás se tuvo que, le guste o no le guste, se tuvo que ir. A lo mejor él hubiera querido tener más tiempo, hubiera querido ponerle algunas tentaciones más. Pues sí, a lo mejor sí quería, pero ya no se le autorizó. Se le autorizaron estas tres y fue suficiente para poder demostrar el punto, Pero ¿sí? dice la palabra, ¿no? Que Satanás lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. O sea Sí. que Ahí andaba, ahí pues andaba. estaba en lo suyo, ¿verdad? Si Claro, Satanás y claro. todas sus huestes no descansan, ellos están 24/7, ¿no? Nosotros tenemos que ir a dormir, tenemos que descansar, tenemos que tomar nuestro tiempo. Satanás no, Satanás está todo el tiempo en lo suyo, ¿verdad? Y toda su gente también está en lo suyo, viendo la manera de echar a perder la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es su ministerio, es su trabajo, y lo hacen con mucho gusto y de manera muy eficiente, ¿verdad? Entonces están bastante capacitados para ello. Ujú, sí. Entonces, Nosotros sí, tenemos ese enemigo siempre también, o sea, sí, sí, y no nos deja, o sea, también, a lo mejor nos deja cuando hemos vencido una tentación o algo, pero como vuelve dice, a otra. vuelve y también las tentaciones se van convirtiendo cada vez más, pues más grandes quizá, o Ujú. sí, es algo constante con lo que tenemos que, pues, luchar siempre, siempre y ahora, ¿no? Que estamos Así es, en el mientras estemos en la carne, ahí va a estar. Y ahora que pues ya somos hijos de Dios, pues ahora ya nos constituimos en enemigos de Satanás. Entonces antes, pues te dejaba libre porque tú no representaba ningún peligro. Ahora no, ahora ya representas un riesgo. Entonces, pues ya no te deja en paz tan fácilmente, ¿no? Ya está más insistente en su ministerio. Y pues por eso a veces nos vienen cosas un poco complicadas, pero tenemos los elementos como para poder salir de toda tentación, de toda prueba, ¿verdad? tenemos la palabra para decir está escrito, ¿no? Escrito Así está. está. Así está, tenemos la palabra, tenemos ya nuestra fe bien cimentada, que ya ha sido probada y que ya hemos visto que realmente es una fe que te permite estar firme en todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ya lo hemos comprobado, entonces pues ya no es fácil que seamos tentados en ese sentido, en las cosas más básicas, aunque bueno, como decía la esposa, pues cada vez es más elevado, ¿no? Es más sofisticada la tentación que puede tener para nosotros, pero vamos a poder salir adelante siempre, siempre sí. Ujú.
Bueno, pues vamos a orar, esposa, Ujú. para dar por terminada esta lección. Sí, está mamá. Sí, Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque, pues, nos permite, Señor, estar conociendo eh, de una manera más íntima, Señor, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de manera que podamos nosotros entresacar, Señor, esa sabiduría, esas actitudes, esa manera de ser a la cual nosotros podemos imitar, Señor, porque en todo lo que Él experimentó aquí en la tierra, Señor, es similar a lo que nosotros pasamos en nuestra propia vida y podemos nosotros tomar el consejo, Señor, la sabiduría para saber cómo reaccionar, para saber también que tú estás ahí y que eres nuestro Padre y que obedeciéndote, Señor, pues vamos a tener la victoria. En eso estriba nuestra victoria, en la obediencia que podamos tener hacia ti. Te damos muchas gracias, te pedimos que sea de edificación y de bendición, Señor, esta palabra para todos los que la escuchen y que nosotros podamos seguir avanzando también en este crecimiento espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde, los bendiga. Y vamos la próxima semana a continuar con este estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.